Fernando, si quieres vamos al inicio de la guerra y es que me gustaría saber cómo se origina, si quieres unas pequeñas pinceladas para situar a la audiencia, pues la guerra civil. O sea, ¿por qué Franco decide coger un avión? ¿Qué ocurría antes? Bueno, pues quién tenía ventaja al principio del conflicto, no sé si podrías... Bueno, en realidad, vamos a ver, Franco se suma a la rebelión el último. Uh-huh. Aquí en España se había sublevado todo el mundo antes que Franco. ¿Y Esa por es qué? la realidad. Se habían sublevado los anarquistas, se habían sublevado los socialistas, se habían sublevado los republicanos, se habían sublevado los catalanistas, se habían sublevado los socialistas. Todo el mundo se había sublevado o había intentado sublevarse. También José Antonio Primo de Rivera había hecho 2 planes de sublevación. Todo el mundo aquí se había sublevado antes que Franco. Franco es el último en sublevarse. De manera que esto no es una sublevación pergeñada por Franco que taimadamente concibe una rebelión contra la República, ni muchísimo menos. El porqué de la guerra civil es algo pues muy largo de contar, pero si tenemos que resumirlo muchísimo, podría decir un par de cosas. Una primera es que el régimen republicano fue un régimen sectario. Era un régimen en el cual los republicanos, o sea, no puede entenderse como una democracia realmente, y vamos a tener ocasión de hablar de ello, me parece, durante esta conversación. No puede entenderse realmente como una democracia al uso. Era un régimen que los republicanos entendían que solo podían los republicanos dirigirlo y gobernarlo. De tal manera que cuando la derecha, el 19 de noviembre de 1933, gana las elecciones, los republicanos no les reconocen el derecho a formar gobierno. Tratan de que Alcalá Zamora, presidente de la República, invalide las elecciones y cuando no lo consiguen, la izquierda en su conjunto, toda ella se subleva contra la República. Los primeros que se sublevan, es decir, la Revolución de Octubre de 1934, donde participan desde los catalanistas de izquierda hasta los socialistas, los comunistas, los anarquistas y los republicanos. Esa es la realidad. Entonces hay un primer sobreentendimiento de que la república solo la pueden gobernar los republicanos. Un historiador afecto al socialismo, al republicanismo, nada sospechoso de concomitancias franquistas, Santos Juliá, recientemente fallecido, ha escrito que los republicanos tenían conciencia de su legitimidad o de que su legitimidad para gobernar la república era anterior a cualquier expresión en las urnas. Es decir, que les correspondía a ellos por el hecho de ser republicanos y de ser aquello una república. Ellos tenían que gobernarla. Bueno, eso hacía inviable un régimen, digamos, inclusivo, como diríamos actualmente. Eso hacía inviable que gobernase nadie más que ellos. Por lo tanto, las elecciones estaban de más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se hicieron leyes en las cuales, a través de las cuales el gobierno se otorgaba capacidades por encima del Estado de Derecho. Por ejemplo, la capacidad de detener a una persona. Había presos gubernativos. En fin. Podríamos hablar largo y tendido de eso, no es el tema de hoy, pero para puntualizar qué era la República. Y además había una larga tradición en España, que no es ni mucho menos exclusiva del republicanismo, pero que quizás sí se acentuó con el republicanismo, de concebir los distintos regímenes políticos, los distintos gobiernos y las constituciones, no como cauces de convivencia en los que cupiesen todos, sino como instrumentos que arrojar a la cara al adversario. Por ejemplo, en el siglo XIX había una coplilla, una canción que se cantaba que decía traga la Carlistón, traga la Constitución. Es decir, la Constitución no era algo en lo que vamos a vivir tú y yo y un cauce, digamos, como he dicho antes, de convivencia para todos. No, era una imposición que yo te hacía. Y no solamente entre quienes creían en la Constitución y quienes no creían en ese tipo de régimen de sistema político, sino incluso entre moderados y progresistas durante el siglo XIX. Es decir, se hacían constituciones en función de que hubiese una mayor inclinación hacia unos constitucionalistas o hacia otros. Hasta ese punto se había llegado. Bueno, en ese sentido, los republicanos son herederos de esa tradición de intolerancia a la hora de imponer constituciones contra los demás. Bueno, esa tradición es la que recoge la Segunda República. Se hizo una constitución en 1931 que el propio Alcalá Zamora, el presidente de la República, la calificó como una constitución que invita a la guerra civil. El presidente de la República dijo de la Constitución de 1931 eso. Creo que es muy significativo. Tenemos, por tanto, un contexto descrito muy someramente, como no puede ser de otra manera, pero un contexto en el cual se producirán los acontecimientos. A partir de ahí, a partir de ese sectarismo, a partir de ese fondo político, se producirá las elecciones de febrero de 1936. Esas elecciones fueron, como ya ha sido demostrado hace unos años por 2 profesores madrileños, o que por lo menos trabajan en Madrid, en un libro que se llama 1936, Fraude y Violencia, referente a las elecciones del 36. Esas elecciones fueron absolutamente fraudulentas.
Sencillamente 50 actas las cambiaron de sentido. Y por tanto, donde hubieran ganado los unos, habrían ganado realmente los otros, ¿no? Se produjo una sustitución de sacas electorales de forma directa. Las elecciones en Cuenca y en Granada fueron sencillamente una burla, ¿no? Sí, hicieron lo que les dio la gana, literalmente aterrorizaron además las izquierdas a los administradores electorales, que salieron corriendo, y entonces ya pudieron hacer lo que les dio la gana con las cifras de los comicios, ¿no? de los escrutinios. Bueno, hoy día todo el mundo ya sabe, aunque es algo que se pretende no introducir en el debate, se pretende dejar fuera, pero ya es insoslayable que se produjo un auténtico pucherazo, un mega pucherazo en las elecciones de febrero del 36. Por tanto, en origen no hay legitimidad de ese gobierno. Y luego además, la legitimidad siempre es doble, es por origen y por ejercicio. En ejercicio tampoco. El gobierno republicano salido de febrero del 36 tenía legitimidad. La rebelión del 18 de julio del 36 se produce esencialmente por una razón. Mira, los historiadores más afectos a la República defienden esa legitimidad, que como digo no existía, por un lado, y por otro lado, lo que quieren dar a entender, incluso lo que explicitan, es que la rebelión se produce por parte de los sectores que tienen miedo al reformismo republicano. Sectores que van a salir perdiendo en ese proceso reformista modernizador, casi europeizante, podemos decir, y por el miedo a esa modernización y por el miedo a esas reformas, dan el golpe del 36. Hay un poquito de verdad en eso, pero solo un poquito. Es cierto que había sectores que temían perder sus privilegios. Sí, es cierto. Pero eso no explica la guerra civil. Eso explica que esos sectores se incorporasen a aquellos que dieron el golpe de julio del 36, pero no es la razón del golpe de julio del 36. Es más, si se dio el golpe del 18 de julio fue precisamente porque la República no era reformista, sino porque no supo detener la deriva revolucionaria que se impuso en España a partir de la primavera del 36. El gobierno era republicano, pero el gobierno dependía de los apoyos en el Parlamento de los socialistas y los comunistas. Y los socialistas y los comunistas que no se habían sumado al gobierno, que no gobernaban, que no estaban incluidos en el Ejecutivo, dominaban las calles y hacían lo que les daba literalmente la gana en las calles de España, sobre todo en las grandes ciudades, pero también en el campo. Quema de iglesias, asaltos a sedes de partidos políticos de la oposición, cierres de periódicos, en fin. Ante esa deriva revolucionaria, que ya estaba anunciada porque el Mundo Obrero lo había publicado, el Mundo Obrero era el órgano de expresión del Partido Comunista de España, lo había publicado justo antes de las elecciones en febrero del 36, de cuáles iban a ser los pasos que se iban a dar para la revolución. Bueno, pues en la primavera del 36 se estaban dando esos pasos hacia la revolución. Lo que desde el otro lado se le pedía al gobierno es que el gobierno cesase en su entendimiento con los revolucionarios y detuviese el proceso. El 18 de julio se produce no porque la República sea reformista, sino justamente por lo contrario, porque ha dejado de ser reformista, porque ya no se trata de ningún reformismo. Mientras lo fue en el primer bienio, del 31 al 33, la derecha no hizo absolutamente nada contra la República, porque el golpe de Sanjurjo el 10 de agosto del 32 es una anécdota precisamente que precisamente demuestra que nadie se sumó a ese golpe. La derecha se mantuvo absolutamente inerme ante ese hecho y la República Reformista salió adelante con sus taras y con todo lo que se quiera, pero es verdad que pudo llevar a cabo esa política reformista. Lo del 36 no era ningún reformismo, lo del 36 era una revolución en marcha que estaba dando sus algo más que primeros pasos. Esa es la razón por la que se produce la rebelión del 18 de julio del 36, porque no hay un poder que pueda controlar, que pueda encauzar esa revolución y porque ha dejado de ser precisamente reformista. Yo diría que estas dos razones, una de fondo y otra más coyuntural, son las que explican la revolución de 1936. Llegados a ese punto, los que se sublevan, como ha escrito Stanley Payne, lo hacen porque llega un momento en que es más peligroso no sublevarse que sublevarse. Y en consecuencia se sublevan. Es decir, cuando la policía asesina al jefe de facto de la oposición, que era Calvo Sotelo, el día 13 de julio, y además no asesinan al jefe nominal de la oposición, Gil Robles, porque no lo encuentran, porque no está en su casa, cuando se llega a ese punto ya no queda otra sino lógicamente sublevarte. Precisamente el asesinato de Calvo Sotelo es lo que decide a Franco, que hasta entonces no se había sumado a la rebelión, es lo que decide a Franco
a alzarse también el 18 de julio. Fíjate que Franco es considerado por los que están pergeñando aquella rebelión, lo que se llamará el alzamiento el 18 de julio, Franco era llamado Miss Canarias 1936, por lo que se hacía de rogar. Porque había que estar como si fuera una miss con él. Venga, por favor, mi general, considere qué tal, tal. Y Franco no quería saber absolutamente nada. Y estaban muy hartos de él realmente, porque Franco era un hombre muy apegado a la legalidad. Y Franco, es más, envía una carta al gobierno advirtiéndole, entre líneas, de que se está cociendo algo y de que frenen a los comunistas. Se lo dice literalmente. Y le advierte al presidente... Le advierte en estos términos, dice, lo que sí le puedo asegurar es que donde yo esté no habrá comunismo. Ese es la advertencia de Franco. Franco en realidad juega, dígase lo que se quiera ahora, juega muy limpio, como digo, es el último en sumarse y además solo lo hace cuando ya ve que él sencillamente no ya ni siquiera los bienes ni otras cuestiones como las religiosas o las políticas, sino que la propia vida ya no está garantizada. Por eso Media España, como dijo Gil Robles, Media Nación no se resigna a morir. Y Media Nación se sublevó. No fue una sublevación militar, fue una sublevación de Media España. Tú fíjate que en el siglo XX ha habido 3 golpes de Estado. El del 23, el de septiembre de 1923, de Primo de Rivera, el del 23 de febrero del 81 y el del 18 de julio del 36. En el de Primo de Rivera no hay ningún problema, porque todo el mundo está a favor de Primo de Rivera, exceptuando la CNT, pero los burgueses, incluso el PSOE, la UGT, el ejército, el rey, que es decisivo, todo el mundo está a favor de Primo de Rivera. Y por lo tanto, no hay guerra civil. En el del 23 de febrero del 81... Nadie está a favor de los golpistas. Es un autogolpe, es un golpe que se da desde el propio régimen, es un golpe que se da desde la monarquía y es un golpe que se da desde los propios partidos políticos. Aunque se vende y se viste como otra cosa, pero el golpe es ese realmente. Pero como el país no está dividido, como pasó en 1923 tampoco, pues no hay guerra civil. El golpe del 18 de julio sí es un golpe que provoca una guerra civil, pero que no provoca la división, sino que es al contrario. La guerra civil se provoca porque hay una división previa, porque el país está dividido y porque había un auténtico terror a los revolucionarios por parte de esa Media España, de esa Media Nación que no se resignaba a morir, que dijo Gil Robles, porque existía ese miedo, es por lo que se produce la guerra civil.